Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Buen día a todos, soy el doctor Raúl López Serna, neurocirujano y cirujano de columna del Hospital Galenia. El día de hoy vamos a hablar de la cirugía endoscópica de la columna vertebral. ¿Qué es la cirugía endoscópica? El endoscopio es un aparato que utilizamos los neurocirujanos y que previamente había sido utilizado por otras especialidades, y quizás el ejemplo mejor conocido es la laparoscopia, que es la cirugía endoscópica aplicada a la cavidad abdominal. Otras especialidades que también lo utilizan de manera habitual son los urólogos mediante el cistoscopio o el aparato que utilizan para resecar la próstata. En el caso de la cirugía de columna, los avances y la introducción del endoscopio venían siendo utilizados en otros países prácticamente desde hace 30 o 40 años, y de manera más reciente se empezó a introducir en Norteamérica y en particular en México. El uso del endoscopio en la cirugía de columna empezó en algunos otros países a partir de hace 30 o 40 años, y en Norteamérica más recientemente y en particular en México. ¿Qué ventajas ha tenido la introducción del endoscopio en la cirugía de columna? Tradicionalmente las incisiones para abordar la columna vertebral eran incisiones muy grandes, centradas en la línea media de la espalda, que involucran mucha manipulación de tejidos, mucho sangrado transoperatorio, y esto involucraba para el paciente una recuperación más lenta y dolorosa. Fueron avanzando las técnicas, siguieron las técnicas tubulares que permitieron accesos mínimamente invasivos, ya no en la línea media sino a los lados de la columna, que nos permitían colocar cajas entre las vértebras, colocar tornillos, y el último avance de visualización fue la introducción del endoscopio en la cirugía de columna vertebral. Mediante la cirugía endoscópica podemos tratar patologías muy frecuentes como lo son las hernias, tanto a nivel lumbar como a nivel cervical, y también podemos tratar un problema que se llama estenosis del canal lumbar o del canal cervical. A partir del endoscopio podemos introducir instrumentos que nos permiten el fresado, que es la resección del hueso que está comprimiendo las vértebras, y metemos pequeños instrumentos que también nos permiten sacar las hernias de disco a partir de excesos que no exceden 1 centímetro, 1,5 centímetros, dependiendo de la cánula que utilizamos. Con el advenimiento también de las técnicas de neuromonitoreo, la cirugía endoscópica ha sido muy segura en los últimos tiempos, ya que introducimos el aparatito que se llama el endoscopio y de manera simultánea estamos monitorizando la función de las raíces tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Prácticamente un ejemplo de cirugía endoscópica sería la admisión de un paciente en la mañana de un lunes. Lo operamos durante la mañana, son cirugías que aproximadamente duran 1 hora y media, 2 horas. El paciente pasa a recuperación, la recuperación es rápida porque la cantidad de anestesia es mínima durante el procedimiento rápido, y ya para la tarde del día del procedimiento el paciente puede egresarse a su domicilio. No es una cirugía que aplique para todos los casos de la columna vertebral. Como lo dije, en particular lo utilizamos en casos de hernias de disco y también en pacientes con estenosis, pero también podemos hacer uso del endoscopio de manera asistida para cirugías como para resección de tumores vertebrales, para resolución de otro tipo de patologías que no necesariamente sean hernias y estenosis. ¿En qué casos un paciente puede pensar que es candidato a una cirugía endoscópica? Pues son pacientes que tienen precisamente las patologías que mencioné previamente, los casos de hernia de disco, los casos de estenosis, y los síntomas más típicos de estas enfermedades son los que le llamamos radiculopatía. La radiculopatía es un dolor a veces tipo eléctrico, profundo, que se extiende desde los hombros hacia los brazos, que genera adormecimientos o alteraciones en el movimiento de los dedos, que cuando estira el brazo el paciente siente una descarga eléctrica que se puede extender desde la mano hasta el hombro o hasta el cuello, y lo mismo aplica a nivel de la región lumbar. El ejemplo típico de la región lumbar es lo que le llamamos la ciática. La ciática es un dolor precisamente del nervio ciático, que es un nervio que se origina en la columna lumbar y que corre hasta la punta de los dedos de los pies. Entonces el dolor tipo ciática es un dolor que se puede generar a nivel de la región lumbar, que baja hacia la región glútea y se puede irradiar hacia muslos, piernas o pies, que generalmente al estirar la pierna le genera dolor, entumecimiento o adormecimiento de los dedos al paciente. Estos casos con estos síntomas pudieran sugerir la presencia de una radiculopatía. El proceso es: el paciente se acerca a la consulta de neurocirugía, solicitamos un estudio que se llama resonancia magnética, y ante la confirmación de la resonancia magnética que nos sugiera una compresión por estenosis o una compresión por hernia de disco, el paciente pudiera ser candidato a una cirugía endoscópica de columna vertebral.
La patología de columna es una patología muy variada. Prácticamente en todos los pacientes, cuando me preguntan cuál fue la causa de mi problema, siempre les digo esto fue multifactorial. Y multifactorial significa que existen muchos factores o muchas causas que contribuyen a la presencia de una patología de columna. Prácticamente son contados los casos en los cuales una persona está totalmente sana y después de un accidente, después de una caída, sufre una lesión vertebral y ahí sí se puede decir que ese paciente pues tenía una columna sana y la causa fue traumática. La mayor parte de los casos que llegan a la consulta son casos degenerativos en los cuales no podemos atribuir la causa directamente a un solo evento. Podemos decir, el paciente pudiera tener algo de sobrepeso que puede contribuir, su actividad física es muy reducida, es una persona sedentaria, lo cual también puede contribuir a que tenga una patología en la columna. Hace mal uso de la espalda, al agacharse lo hace doblándose la espalda, no utilizando las rodillas y las piernas, también podría contribuir. En ese aspecto entran factores ocupacionales, trabajos de mucha carga, pacientes que en su trabajo cotidiano como albañiles, pacientes que trabajan en la construcción, pues tienen que cargar mucho peso, también tiene que ver. Ocupacionalmente puede ser o recreativamente. Tenemos pacientes que hacen CrossFit, que hacen tipo de actividades que no precisamente llevan a un buen uso de la columna o una buena preparación y también puede contribuir al desarrollo de lesiones en la columna vertebral. Y también se asocian a otros factores que son los que no podemos controlar, como la edad. Es normal que conforme vayamos envejeciendo, los discos de la columna se van desgastando y este desgaste contribuye a la compresión de las raíces nerviosas. Otro factor también que no podemos controlar es la genética. Hay familias en las cuales podemos encontrar más de un paciente que se aqueja de problemas de espalda y que precisamente mediante la herencia y heredar de los padres, de los ancestros, factores que llevan a una fragilidad del esqueleto, pues pueden llevar también a patología de la columna. Un caso muy particular y que tenemos que hacer pues mucha comunicación entre los pacientes es la presencia de osteoporosis. Las mujeres en particular, después de la menopausia, caen en una deficiencia de hormonas femeninas que entre muchas funciones tienen que ver también con el desarrollo de una buena mineralización ósea. Entonces, toda paciente después de la menopausia, la recomendación es que se haga un estudio que se llama densitometría, porque a partir de ahí empieza un fenómeno en el cual se empiezan a desgastar los huesos, empieza con un proceso de fragilidad que primero pasa por la osteopenia, que es la fragilidad, y finalmente conduce a la osteoporosis. La osteoporosis ya es el estado más avanzado en el cual también hay una fragilidad del hueso que puede llevar a una compresión de las raíces nerviosas. Entonces, no hay un solo factor, es la contribución de varios factores y cada caso tiene que evaluarse de manera individual. Sí, la cirugía endoscópica no es para todos los pacientes. La cirugía endoscópica es una de las técnicas que utilizamos en cirugía de columna para resolver los problemas de la columna vertebral. El hecho de que un paciente no sea candidato a cirugía endoscópica no significa que no sea candidato a cirugía de columna. Simplemente, al haber indicaciones muy precisas, que ya las mencioné, que son las hernias de disco y que es la estenosis lumbar o cervical, pues hay pacientes que tienen problemas muy complejos combinados donde no es una hernia sino es un desplazamiento vertebral y la compresión nerviosa existe pero no es un candidato para una cirugía endoscópica. Ahí lo que hacemos es ofrecer la técnica menos invasiva para resolver su problema. Quizás no sea candidato de cirugía endoscópica pero podamos utilizar un abordaje tubular y en lugar de hacer una incisión de 1 centímetro, 1,5 centímetros, tengamos que hacer una incisión de 3 centímetros, que para fines estéticos la verdad es que no se nota mucho y resolvemos el problema de manera adecuada, porque no podemos, por ejemplo, introducir una caja que mide en su caso 3-4 centímetros a partir de una incisión que mide 1 centímetro. Se vuelve una condición ya imposible por la necesidad de introducir tornillos, cajas o placas. En esos casos tenemos que ampliar un poquito más la incisión, pero el resultado es igualmente satisfactorio para los pacientes. Pues agradezco su atención. En caso que presenten algún problema de columna, alguno de los síntomas que ya referimos previamente, como dolor en la espalda, dolor que se irradia hacia la pierna, región glútea, hacia los dedos, adormecimiento en manos o pies, habría que consultar con el neurocirujano. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.